En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por nuestra hermana Gloria Lasner y también ofrecemos la misa en acción de gracias por María Lourdes. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Alegraos justos con el Señor, aclamadlos los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa,
hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Seguimos en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que vamos a leer durante todo el año. Es un Evangelio muy cortito, ni siquiera nos narra la infancia de Jesús, pero tiene sus peculiaridades, como cada uno de los evangelios. San Marcos, uno de sus encantos es que se fija mucho en los hechos, casi más que en las palabras, en los hechos que hace Jesús. Por lo tanto, creo que en el evangelio de hoy también nosotros tenemos que fijarnos en los hechos, tal y como Jesús lo hace. En el evangelio de hoy Jesús cura a un leproso. Tenemos que entender un poquito el contexto en aquellos tiempos. Lo indica en el libro del Levítico, la primera lectura que hemos escuchado, nos dice cómo se tenían que comportar con los leprosos. Hay que entender que no eran los tiempos de ahora. A nosotros nos puede parecer muy duro, pero no era algo solamente de los judíos, del judaísmo, no. Lo vivían así las otras religiones, las otras culturas también hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque el único medio que tenían ellos de liberarse, de protegerse contra un leproso, porque los contagiaban, si una persona leprosa contagiaba en una ciudad, podía hacer estragos, porque no tenían, como tenemos nosotros, pues aquí ahora en la iglesia, desinfección de manos, de bancos, de pies, mascarillas, todas esas cosas no las tenían. Ni tenían la medicina tan avanzada que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, claro, si se metía la lepra podía llevarse a medio pueblo por delante y tenían que tener mucho cuidado. Entonces sí, pero eran cosas muy duras. El leproso tenía que irse fuera del pueblo, vivía de lo que la gente desde lejos le dejaba algo de comida en algún lugar, aquí te lo dejo, y se acercaba. El leproso tenía que ir tocando una campanilla diciendo impuro, impuro, para que nadie se acercase a él. Si él se acercaba, la gente se iba corriendo. No podía entrar en la ciudad. Además de tener esta marginación social, marginación religiosa, además le cargaban la conciencia, porque el planteamiento que tenían los judíos es: si está leproso es porque algo ha hecho malo, es un castigo de Dios, en algo ha pecado para que Dios le castigue. Imagínense la situación de esta persona. Tenía que ser realmente terrible, durísima, sin poder hablar con nadie ni tratar con nadie, sintiéndose mal, en una situación realmente límite.
una situación muy difícil. Por eso, una vez ya situado el problema de este leproso, vamos a ver 4 cositas que nos ayuden también a vivirlo nosotros, para que tengamos también nosotros una serie de actitudes ante los marginados de la sociedad, que también hay muchos. Bien, en primer lugar, tanto Jesús como el leproso, los dos se saltan la ley. Digamos, más que saltarse, digamos que van más allá de la ley. El leproso por una necesidad imperiosa y Jesús por una convicción profunda. El leproso se acerca a Jesús, que lo tenía prohibido, y Jesús deja que se acerque el leproso, que también estaba prohibido. Pero Jesús piensa en la persona, piensa en la situación de esa persona. La ley tiene que estar al servicio nuestro, no nosotros al servicio de la ley. Jesús se pone en el lugar de la persona. Las leyes no tienen un valor absoluto, Las leyes pueden cambiar. De hecho, ahora mismo nuestras leyes con respecto a los leprosos no son así. Entonces eran así. Las leyes pueden ir cambiando. Lo que tiene un valor absoluto es el bien de la persona. Eso es lo que realmente tiene un valor absoluto. Algunas veces le damos una importancia excesiva a las leyes. No, están las personas por encima de las leyes. En segundo lugar, Jesús siente compasión, se le conmueven las entrañas. En el Evangelio hemos leído una traducción muy mala. Saben que el Evangelio está escrito en griego y hay traducciones muy mal hechas. Dice ahí, sintió lástima. No, Jesús no sintió lástima. La lástima no es buena. Jesús sintió compasión. El verbo es esplangisomai, sentir compasión. Realmente, más que sentir compasión, se le conmueven las entrañas. Es la misma frase, el mismo verbo que se utiliza en el hijo pródigo, cuando el padre ve llegar al hijo. Se le conmueven las entrañas. Jesús siente al leproso como algo suyo. Jesús es hombre, es humano. Y lo primero que tenemos que ser nosotros es ser humanos. No podemos intentar vivir lo divino si antes no vivimos lo humano. Lo primero es vivir lo humano. Digamos que es la base, es el cimiento. Después ya empezaremos a vivir lo divino, o las dos cosas a la vez. Pero si no vivimos lo humano, no podemos vivir lo divino. Voy a poner algunos ejemplos, detalles que son muy pequeñitos, pero dicen mucho. Si yo, por ejemplo, voy por la calle, el otro día vi aquí la basura, la gente la pone fuera, ¿que alguien tiene que quitarlo? El que venga detrás que lo quite él. Pero sé que el daño lo estás haciendo tú. Hombre, pues no es para tanto. Sí, pero ahí se te ve tu manera de ser y tu manera de pensar. Si voy tirando las bolsas por la calle, incluso una colilla, a lo mejor tengo al lado una papelera, apágala y tírala en la papelera. Si no soy solidario con la humanidad en las cosas pequeñas, nos vamos a creer que una persona que no es solidaria con la humanidad en las cosas pequeñitas, con la sociedad, vamos a ser solidarios con esas personas en lo que se refiere a Dios. ¿Realmente los vamos a sentir como hermanos? Si yo no soy solidario en lo humano, digamos, en las leyes básicas de educación, en las leyes de convivencia, en buscar el bien de todos, si no tengo esa conciencia de lo que es el bien común, voy a dar un paso más elevado, que es el sentirme hermano, hijo de Dios, hermanos en Cristo. O sea, aquí podríamos aplicar aquello que decía San Juan, que nunca me sale bien. Si no amas a tu hermano, a quien ves,
¿vas a decir que amas a Dios a quien no ves? ¿Para qué digo lo mismo? Si no somos fieles, si no somos solidarios en el bien común, en las cosas propias de la vida diaria, ¿vamos a decir que somos después solidarios en las cosas más divinas? Por ejemplo, en rezar por las personas, en hacer ayuno por las personas, en dar una limosna, por ejemplo, hoy que celebramos la campaña de Manos Unidas, etcétera. Si no somos humanos, solidarios, en lo humano, en lo básico, ¿vamos a ser después buenos hermanos en Cristo? Que son realidades que nos vienen por la fe. Si yo no soy solidario en algo que me entra por los ojos, voy a ser después hermano, voy a vivir lo que es la comunión de los santos en algo que lo sé por la fe. Yo eso lo dudo mucho, lo dudo muchísimo. Sí, a lo mejor hasta podemos incluso comulgar, pero si yo no soy solidario en lo humano, en lo del día a día, eso es muy difícil. Por eso, pongamos las bases humanas, porque si no, va a ser muy difícil que vivamos lo divino. La tercera, este leproso no pide que lo cure, da un paso más, está abierto a la esperanza, pide que lo limpie. Es el verbo en griego que utiliza el Evangelio de hoy, kadariz, que lo limpie. Ese verbo también significa liberar, que lo libere, que no solamente le cure la lepra, sino que lo libere de todo lo que le afecta. Una persona totalmente marginada, sin relación con nadie. Esta misma semana me decía una persona, qué mal llevo el no poderme estar un rato con los amigos, tomarme una copita con los amigos, estar charlando un poco con los amigos. Digo, hombre, pero tú tienes 3 hijos, estás con la familia, estás en casa, también sales un poco, puedes llamar por teléfono. Dice, sí, pero yo llevo un mal el no poder reunirnos como antes, el estar como antes. Si eso lo llevamos mal nosotros, o llevamos mal no darle un abrazo a un nieto, un beso a un nieto, un apretón de manos, ¿qué sería para esta persona? Si es que tenemos que ponernos en el lugar que no se podía relacionar con nadie, ni siquiera hablar, nada de nada. Claro, él pide que Jesús lo limpie, lo libere de todo eso que le está marginando. Y Jesús le libera. No solamente le cura, le libera. ¿Y cómo lo libera? Vamos a ver la cuarta idea. Jesús nunca manda algo después de hacer un milagro. En este caso sí. Y en este caso Jesús le manda que cumpla la ley. Si antes Jesús ha saltado la ley por el bien de la persona, ahora también Jesús le dice que cumpla la ley por el bien de la persona. ¿Y en qué le dice Jesús que cumpla la ley? Que vaya a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Como hemos escuchado en la primera lectura, en el sacerdote Aarón, era el que tenía la potestad de declarar en aquellos tiempos a una persona pura o impura. Si estaba curado, ya lo consideraba puro. Digamos que esa persona tenía ya el certificado para vivir en sociedad, para vivir con la familia. O sea, recupera todo. No que esté curado, recupera su vida de sociedad, recupera la familia, puede acercarse a la sinagoga, puede hacer todo. Todo aquello que le había quitado la lepra lo puede recuperar con la certificación de ese sacerdote. O sea, esta persona era un marginado total. Y cuidado, que también nosotros podemos marginar. ¿Saben ustedes cómo podemos marginar? Y creo que lo hacemos todos, ¿Cómo podemos marginar nosotros? Con el verbo ser. Ahí podemos marginar muchísimo. Nosotros cuando decimos, este es un mentiroso, ya le hemos puesto una etiqueta. Cuando decimos, este de derechas o este de izquierda, me da lo mismo, ya le hemos puesto un sellito. O cuando decimos, este es un vago, o este es un calumniador, o este critica mucho.
cuando vamos poniendo sellos a las personas, la gente ya se hace una idea de esa persona. Es verdad que muchas veces nos hacemos una idea de una persona por lo que nos han dicho y después nos llevamos una sorpresa y no es así. Pero normalmente ya le hemos puesto un sello a esa persona y ya la gente va con ese prejuicio hacia esa persona. Entonces, que tengamos mucho cuidado con ir poniendo sellos a las personas, porque eso no nos define. Eso no nos define a nosotros, a cada uno de nosotros. Lo que realmente nos define a nosotros es que somos amados. Amados por Dios. No nos define lo malo, nos define lo bueno, que somos amados por Dios, que somos hijos de Dios. Y así es como nosotros tenemos que ver a las personas, porque es la auténtica realidad que hay en esa persona. Y ese es el deseo de Dios, que esa persona viva como hijo de Dios. Porque si no, con esos sellos que vamos poniendo, con esas etiquetas que vamos poniendo, estamos marginando a la persona. Puede parecernos que no, pero a esa persona la estamos limitando muchísimo. Ya no digo si el sello que ponemos es un sello mucho más fuerte. Si, por ejemplo, decimos de una persona, ese es un ladrón, es que roba. Cuidado con los sellos que ponemos en la vida, que muchas veces con el verbo ser, casi sin darnos cuenta, estamos haciendo un daño grandísimo, porque es que estamos marginando. Con esas etiquetas, con esos sellos que vamos poniendo, estamos marginando muchísimo. O sea, con la boca, con la lengua, podemos hacer un daño inmenso. Por algo, en la carta a Santiago que tenemos en la Biblia, le da tanta importancia a la lengua, a la boquita, a lo que hablamos, porque podemos hacer realmente mucho, mucho daño. Pues nada, sigamos el ejemplo de Jesús que vemos en el Evangelio de hoy, que de alguna manera Él se suma también a los marginados. Él, al atender a esta persona tan necesitada, hemos escuchado en el Evangelio que ya no podía entrar en las ciudades, ya se tenía que quedar en las afueras. ¿Por qué? Porque había estado con un leproso y ya no se podía acercar la gente a él. Aunque dice el Evangelio, aún así la gente se seguía acercando a Jesús. Claro, es tal el amor que él contagiaba, porque sí se puede contagiar la lepra, pero también podemos contagiar el amor. También podemos contagiar todo lo bueno. Todo se contagia. Se contagia lo malo y se contagia lo bueno. De nosotros depende qué es lo que queramos contagiar. Pues pidámosle al Señor que nos ilumine para que sigamos el ejemplo que nos ha dado hoy Jesús en el Evangelio y lo llevemos a la práctica. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, enviada por Cristo a anunciar el Evangelio, acogiendo a todos, reconciliando a todos, roguemos al Señor. Por las instituciones sanitarias y por los profesionales de la medicina, roguemos al Señor. Por los que se sienten marginados de la sociedad, despreciados, por el color de su piel, por pertenecer a otra clase social,
por su reputación moral, roguemos al Señor. Por nosotros, que hacemos injustamente distinción de personas, que clasificamos y ponemos al margen, que rehusamos el trato y condenamos al aislamiento, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tú acoges a todos y no haces acepción de personas. Escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza. Y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana Gloria, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de mi cuerpo y como remedio saludable.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé que eres mi Padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla al corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Para el miércoles de ceniza solamente vamos a tener una misa, que es a las 7 de la tarde. Hay otra por la mañana, pero se va a llenar el aforo con el colegio, no pueden venir a esa misa y ya pueden venir por la tarde.
a las 7 de la tarde, como la tenemos siempre. No se impondrá este año en la frente, yo me desinfectaré las manos como para la comunión, pero lo indicado es, yo no lo acabo de entender del todo, pero bueno, es lo indicado y lo cumplimos, ¿no? Una vez que me desinfecte las manos, se echa un poquito, muy poquito, de ceniza en la cabeza y se dice lo de siempre, ¿no? La misma frase de siempre, echando un pelín, pero sin tocar a la persona. Ya saben, próximo miércoles a las 7 de la tarde. Podéis ir en paz.